Buenos días, hermanos. Vamos a buscar 2 de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo, bueno, de hecho se los voy a leer porque traje una versión diferente. Timoteo 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: por eso te aconsejo que avives la llama del don que Dios te dio cuando puse las manos sobre ti. Padre, le damos gracias por su palabra y le damos gracias también por el Espíritu Santo que nos la hace entender, también por la iglesia local en la que podemos participar de los dones y tener edificación. Le pedimos en el nombre de Jesús que bendiga esta enseñanza y que el Espíritu Santo hable a través de mí lo que la iglesia hoy necesita recibir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a empezar una serie de mensajes acerca de las cartas de Timoteo y Tito, las consideradas epístolas pastorales, que son para cuidar y dirigir la iglesia. Entonces quiero que me acompañen a 2 Timoteo capítulo 1. Yo les voy a leer todo el capítulo en esta versión. Entonces si gusta leer en su Biblia, pues seguramente se puede perder. Dice: Pablo, apóstol de Jesús, porque Dios así lo quiso, de acuerdo con la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a Timoteo, mi hijo amado. Que Dios el Padre y Jesucristo nuestro Señor derramen en ti su gracia, su misericordia y su paz. Siempre doy gracias a Dios por ti, Timoteo. De día y de noche elevo oraciones por ti al Dios de mis antepasados. A Él sirvo con la conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas, anhelo tener la alegría de volverte a ver. ¿Cómo he de olvidar la sinceridad de tu fe, que es como la que animó a tu madre Eunice y a tu abuela Loaida? Estoy seguro de que es así. Por eso te aconsejo que avives la llama del don que Dios te dio cuando puse las manos sobre ti. El Espíritu, que es don de Dios, no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Así que no te avergüences de hablar de nuestro Señor ni de mí, que estoy preso por causa de Cristo. Al contrario, debes ser capaz de sufrir por el Evangelio, pues Dios te dará fuerzas. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no porque lo mereciésemos, sino por su amor y porque así lo planeó. Antes que el mundo comenzara, su plan era mostrarnos su bondad a través de Cristo Jesús. Esto se hizo patente con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien quebrantó el poder de la muerte y nos mostró la vida incorruptible por medio del Evangelio. Dios me nombró apóstol suyo, con la tarea de predicar y enseñar ese mensaje. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que puede guardar lo que he encomendado hasta el día de su retorno. Ten por norma las sanas verdades que te enseñé, especialmente las concernientes al amor y a la fe en Cristo. Guarda bien la preciosa enseñanza que Dios te dio mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. Como sabrás, los de la provincia de Asia me han abandonado, aún Figelo y Hermógenes. Que el Señor sea misericordioso con Onesíforo y toda su familia, porque muchas veces me confortó y nunca se avergonzó de que yo estuviera preso. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó por todas partes y por fin me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia delante de Dios en aquel día. Tú sabes mejor que yo lo mucho que me ayudó en Éfeso. Bien, hermanos, vamos a hablar acerca del ministerio. El ministerio. Y les voy a contar más o menos el contexto en el que se escribe 2 de Timoteo. Recordemos que esta es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Desde la prisión en Roma, aproximadamente entre el 66 y 67,
Vemos en esta carta ya a Pablo con toda la experiencia acumulada de su vida. Ella sabía que iba a morir y por eso escribe esta carta. Es como las palabras que escribió el rey David en el Salmo 18. Ya el Salmo 18 David lo escribió cuando ya estaba viejo, cuando ya estaba a punto de morir. Por eso observamos en ese Salmo toda la experiencia que David acumuló, todo lo que sabía de Dios, él lo puso por escrito, como quien dice en sus últimas palabras, y bien es sabido por nosotros que siempre, casi siempre, las últimas palabras de alguien son como las más importantes, ¿verdad? Bien, David escribió el Salmo 18 y es un salmo que tenemos que ver toda la experiencia que David tenía escrita ahí. Por eso comienza diciendo en algunas versiones, Jehová, cuánto te amo, ¿verdad? Y en esta carta vemos al apóstol Pablo con toda la experiencia acumulada, sus últimas palabras. Y al ser las últimas palabras del apóstol Pablo, ¿son importantes? Pues claro que sí. ¿Debemos prestarle atención a las últimas palabras de Pablo? Pues claro que sí. Primera Timoteo trata de la sana doctrina de la iglesia. Segunda de Timoteo trata de la vida cristiana. Y Tito trata de las relaciones interpersonales de la iglesia. Entonces vemos que esta epístola que trata sobre la vida cristiana es importante. ¿Por qué? Pablo tenía que escribir lo último para la iglesia. O sea, tenía que dar el último tema a la iglesia local. ¿Y qué le dio? Vida cristiana. Entonces vamos a ver un poquito más de esta situación. Bien, hermanos, mucho se ha hablado sobre la vida cristiana a través de muchos años y a través de muchas congregaciones y a través de muchos hombres. Es un tema que yo creo que muchos aquí pueden nombrarse doctores. Así que quiero preguntarle a algún voluntario, y si no algún voluntario por mi dedo, que me diga en pocas palabras qué es la vida cristiana. ¿Bien? ¿Nadie? ¿Qué es la vida cristiana? Algo que ya todos sabemos. ¿Qué es la vida cristiana en realidad? Segunda Timoteo es la epístola que habla de esto. Entonces, es algo muy importante, como les repito, porque son las últimas palabras de Pablo. Y son las últimas palabras de un hombre que está completamente maduro. Cuando hablamos de vida cristiana nos estamos refiriendo a la forma en que un cristiano se conduce, o la forma en que un cristiano maneja, la manera en que un cristiano hace las cosas con su vida y en su vida, ¿verdad? Bien, esto es por esto que muchas iglesias y teólogos han optado por decir que la vida cristiana es cómo se comporta un cristiano, o mejor dicho, qué tan bueno es un cristiano. Pero vamos a ver que Pablo escribe otra cosa totalmente diferente. Para Pablo la vida cristiana no es cómo usted se comporte y qué tan bueno llegue a ser, sino que Pablo le escribe a Timoteo que la vida cristiana es cumplir el ministerio. Amén. La vida cristiana es cumplir el ministerio, y ese es el tema de esta enseñanza. La vida cristiana es cumplir el ministerio. Las últimas palabras de Pablo fueron que teníamos que vivir cumpliendo el ministerio. Por eso son las últimas palabras que él dice. Él no se preocupó por hablar de cristología, que es lo más importante, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Él se ocupó de decirle a Timoteo, la vida cristiana es que usted cumpla su ministerio. Y es lo más importante. ¿Por qué? Porque para esto Jesús nos salvó. Si usted piensa que la salvación es el fin último que usted alcanza, está equivocado. La salvación es un medio para alcanzar el fin último, que es ¿cuál? El ministerio.
Y usted me dirá, ¿por qué? Bien, Dios tenía un plan primario que por el pecado se vio estropeado. La salvación viene a restablecer ese plan. ¿Cuál es? Que vivamos adorándole a Jesucristo. Entonces, la salvación no es el fin último por el cual debemos predicar. La salvación es el medio por el cual reconciliamos con Dios a las personas para que las personas ejerzan un ministerio y puedan vivir eternamente adorando a Jesucristo. Por lo tanto, cumplir el ministerio es como usted, como cristiano, debe vivir. Como dice Francis Schaeffer, ¿cómo entonces debemos vivir? Cumpliendo el ministerio. Amén. Un montón de hojitas. Bien, entonces la vida cristiana, que es cumplir el ministerio, tenemos que ver algo importante. Quiero que me acompañe al versículo 9 al 12. Dice así: Dios nos salvó. Ven, Dios nos salvó. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Dicen los españoles. Y nos llamó a una vida santa. En la Reina Valera dice: y nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No porque lo mereciésemos, sino por su amor y porque así lo planeó. Entonces, ¿qué planeó Jesucristo antes de todo esto que estamos viviendo? Que nosotros tuviéramos una función en la creación del universo. Pero como les repito, por el pecado eso se estropeó por un momento. Pero Jesucristo lo volvió a establecer. Entonces, en realidad nos salvó porque tiene una tarea específica para nosotros, una tarea específica e importante. Versículo 10: esto se hizo patente con la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien quebrantó el poder de la muerte y nos mostró la vida incorruptible que es por medio del Evangelio. A esto nos llamó Jesucristo. Nos salvó para mostrarnos la vida incorruptible. En la Reina Valera dice la vida eterna o algo con eterno, ¿verdad? Bien, Jesucristo nos salvó, pero para que tuviéramos vida eterna y adorar a Jesucristo eternamente. Mucha gente y a muchos cristianos piensan que el fin último es la salvación, pero no lo es. Jesús nos salvó porque tiene un propósito para nosotros. Si usted es salvo y piensa que con eso está bien, pues está muy mal. Porque usted no es salvo para ir solamente al cielo y ya. Usted está pisoteando la sangre de Cristo si piensa así. Pues lo es. Jesús nos salvó por algo. Y algo importante. Ahora, que usted no lo ve importante, o que otros no lo ven importante, o que tal persona no lo ve importante, eso es otra cosa. Pero Cristo lo salvó a usted y me salvó a mí para algo importante. ¿Qué es eso tan importante? El ministerio. El ministerio, una misión que en primer lugar es predicar la salvación y luego lo que Él nos diga que seguiremos haciendo por la eternidad. Su misión principal después de ser salvo es hacer salvo a otras personas, y las personas que luego son salvas tienen que consolar a las que son salvas en este mundo. No sabemos qué vamos a hacer después del milenio. Aún podemos vislumbrar qué es lo que vamos a hacer en el milenio. Lo que vamos a hacer después del milenio, o sea, en la eternidad, cuando ya estemos en la Nueva Jerusalén, pues hay pincelazos de lo que vamos a hacer. Pero hoy día, nuestro ministerio principal o primario y aún secundario es predicar. Y luego, este mundo es muy cruel con nosotros. Este mundo es
antagónico a nosotros. Este mundo es enemigo de nosotros. Por lo tanto, la segunda misión del cristiano es consolar a otros cristianos en este momento. ¿Por qué? Porque esta vida es cruel con nosotros, ¿verdad? Entonces, Cristo nos llamó para llamar a otras personas y las que son llamadas para consolarlas aquí. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos heridas, etc. Entonces, mucha gente se ha preguntado, y sobre todo muchos teólogos, ¿por qué si Cristo nos salvó no nos lleva y listo? Porque tenemos que vivir en este mundo, porque tenemos que seguir viviendo en este mundo. Bien, Jesucristo solucionó eso con esto que les estoy diciendo. Pasar esta vida de dolor es muy dolorosa. Por lo tanto, nuestra misión también es consolarnos en este peregrinaje. Y yo les digo algo que es también importante. Este llamamiento es santo. Para usted, ¿qué es un llamamiento santo? Hay muchas personas que darían todo, incluyéndome, por trabajar en Google, o por lo menos en el gobierno, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría trabajar en el gobierno? Que levante la mano el que no. ¿Se imagina? Prestaciones, buen salario, vacaciones, licencias de maternidad de 6 meses, sindicatos, vacaciones. ¿Qué trabaja con el gobierno? ¿Ah? ¿Quieres trabajar con el gobierno? De ahí, la verdad es que sí. ¿A quién no le gustaría trabajar con el gobierno? O con Google, o en Facebook, o no sé, en una institución de esas supercargas. Bien. Nosotros, ¿a quién no le gustaría trabajar en esos tipos de lugares por la paga? Número uno, ¿verdad? Trabajar en Google estamos hablando que son por lo menos al año $20,000. Los beneficios, como trabajar en el gobierno, ¿verdad? Los beneficios son brutales. Prestaciones, bueno, y todo eso. Bono escolar. ¿Cómo un jovencillo de 25 años va a tener bono escolar? Pero bueno. Bono escolar, ¿verdad? Y todo eso, y el estatus que da trabajar en ese tipo de lugares. Yo no conocí a ningún ingeniero que trabaje como en una empresa de esas, pero sí he conocido ingenieros que trabajan en empresas importantes y son insoportables, porque se creen la maravilla de todo, porque trabajan, es que yo trabajo en tal empresa. Y si trabajo en esa empresa es porque soy superior a todos los ingenieros. Uno le gustaría trabajar en ese tipo de lugares por la paga, los beneficios y el estatus. Pero yo quiero que usted piense en lo siguiente. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es la paga por ser un trabajador de Jesucristo? ¿Cuáles son los beneficios de trabajar por Jesucristo? Y el estatus que da eso. Terrenalmente le haces. ¿Verdad? Pero La paga es en el milenio, ¿cierto? la paga es la vida eterna y bienestar eterno. Los beneficios ahorita son muchos, aunque ustedes no los vean, pero la palabra de Dios nos dice, y no es el tema de hoy. Y el estatus que da el apóstol Pablo prefirió el estatus que tenía como fariseo al estatus que iba a dar Jesucristo. Aún Billy Graham prefirió el estatus que da Jesucristo que toda la fortuna que él pudo usar en este mundo. Y aún muchas personas que han tenido fortunas y etcétera prefieren el estatus que da Jesucristo o que va a dar Jesucristo que el que dan los hombres. Entonces piense que el llamamiento es santo. ¿Qué se refiere Pablo con que el llamamiento es santo? El pago, los beneficios y el estatus. Hermanos, aquí ya es donde la mula bota Genaro. Versículo 15.
Quiero que alguien lo lea con voz potentísima. 2 Timoteo 1:15, sí señora. Ya sabes que se apartaron de mí todos los de Asia, entre ellos Fígelo y Hermógenes. Cumplir el ministerio es una lucha. Cumplir el ministerio es una lucha. ¿Cuáles son los enemigos que tiene el cristiano? Tenemos un estribillo y todo. ¿Cuáles son? El mundo, la carne y Satanás. Yo siempre he pensado en un cuarto, pero nunca me he atrevido a decirlo. Pero aquí el apóstol Pablo lo escribe. También lo escribe en 1 y 2 de Corintios y en otros lugares. De hecho, casi siempre en las epístolas de Pablo lo escribe, este cuarto enemigo que tenemos nosotros. Estos tres que mencionamos, que tenemos el estribillo, ya los conocemos, lo sabemos, y sabemos el remedio para enfrentarlos. Sin embargo, este cuarto es interesante. Pablo escribe sobre este cuarto enemigo, como les digo, casi en todas sus epístolas. Hermanos, quiero que me acompañe ahora, alguien que busque Mateo 18:6 y otra persona Romanos 14:20. Porque este cuarto enemigo, si no se desenmascara, va a seguir. ¿Ven? La carne desenmascarada, ya sabemos cómo se combate. ¿Cómo se combate la carne? Teniendo carácter, dominio propio. ¿Cómo se combate al mundo? En la iglesia. Usted está en la iglesia o en el mundo, ¿verdad? Entonces, congregándose usted aparta al mundo. ¿Cómo se combate a los demonios? 14:20. ¿Cómo se combate a los demonios? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El remedio contra los demonios es apartarse del pecado, porque un demonio cuando hay pecado se mete fácilmente y destroza la vida. Pero observemos alguien que el que tiene Mateo 18:6 puesto en pie con voz potentísima, que lo lea. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de agua y que se le hundiese en lo profundo del mar. Romanos 14:20. Amén. No excluyas las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. ¿Qué es lo que vemos ahí? El cuarto enemigo que tenemos en el ministerio somos los mismos de la familia. ¿Cómo así? No, es imposible que seamos enemigos nosotros mismos. Bien, pues Pablo tenía enemigos en Corinto. Pablo en Romanos exhibe gente que es de la fe, que es enemigo a gente de la fe. Cumplir el ministerio es una lucha muy grande y muy difícil, que tiene 4 enemigos, y que de estos cuatro los demonios aprovechan nosotros 3 para hacernos fracasar. El cuarto enemigo es en muchas ocasiones los mismos cristianos. Cumplir el ministerio es una lucha dura en la cual Dios nos ayuda, pero nos toca a nosotros vivirla y pelearla y sufrirla. Leamos verso 12. Perdón, primero el verso 12. Dice: por ese motivo padezco estos sufrimientos, mas no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que puede guardar lo que le he encomendado hasta el día de su retorno. Ahora leamos estamos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8, parte B.
Al contrario, debes ser capaz de sufrir por el Evangelio, pues Dios te dará fuerzas. Cumplir el ministerio es difícil y Pablo le dice a Timoteo, debes ser capaz de sufrir por el Evangelio. Debes ser capaz de sufrir por el Evangelio. ¿Por qué no le dice, usted va a sufrir en el ministerio? Porque le dice, debe ser capaz. Porque en efecto va a sufrir, pero debe soportar eso, porque si no lo soporta, no puede cumplir el ministerio. Amén. Debes ser capaz de sufrir por el Evangelio. ¿Por qué? Pues Dios te dará fuerza. El problema de esta situación es que los demonios, a veces casi siempre, utilizan el mundo, la carne y los mismos cristianos para hacernos fracasar. Capta ¿cómo se dice esto? La influencia o la sincronía de la situación. De que los demonios pueden utilizar estas tres situaciones para hacernos fracasar. Porque un demonio, el maligno no nos toca. El maligno no nos toca. Pero la carne sí. Y el hermano también puede tocarnos. Y sobre todo el mundo. El mundo es algo de lo cual debemos cuidarnos. Hermanos, la carne con sus pasiones prefiere otras cosas y entorpece nuestra labor. El mundo condena y reprueba lo que hacemos y nos prepara cosas más tentadoras para desviarnos. Los mismos cristianos muchas veces, en el afán por cumplir fielmente el ministerio, destruyen a alguien o a una congregación. De esto grandes hombres han visto el ejemplo. Recordemos que cuando Charles Stanley fue el que se divorció, ¿verdad? Recordemos que cuando Charles Stanley se divorció, hermanos fieles, porque el ministerio se cumpliera bien, casi destruyen una iglesia. ¿Por qué? Se dividió la iglesia. Se dividió la iglesia porque el doctor Charles Stanley se divorció. Y claramente la Biblia dice que un obispo debe ser casado, tener los hijos de Él decía sucesión. siempre que un ministro no se puede divorciar. Sí. Bueno, la cuestión es que un ministro no se puede divorciar. Entonces, hermanos, No se debe. ¿Ah? No se debe. No se puede. No, Pablo dice que no se puede. No se puede. Sí, bueno, la Biblia dice eso. Pero la que se divorció fue la mujer, no fue el doctor Stan. La cuestión es que, hermanos de esa congregación, Buena esa. la cuestión es que, hermanos, por ver que el ministerio se cumpliera fielmente, dijeron, esto no puede ser, el ministerio debe hacerse bien. Y el doctor se divorció, hay que quitarlo, se dividió la iglesia. ¿Destruyeron la iglesia por un buen motivo? Sí. A veces la carne se aprovecha de nosotros mismos y hace tropezar a otros. Ya sea por simple inmadurez se puede frenar un ministerio. ¿Cómo se puede frenar un ministerio por inmadurez? Chismes, contiendas, pleitos, disensiones, ¿verdad? Lo dice Pablo, lo digo yo. Pablo lo dice. Hermanos, muchas veces cuando nosotros hablamos o hacemos algo, debemos ver que no seamos enemigos de nuestra congregación. A herir a un hermano, hacerle frenar su ministerio. Jesús dijo, no lo digo yo ni Pablo, Jesús dijo que le es mejor amarrarse una piedra en el cuello y tirarse
al agua, al fondo del mar. Los demonios se aprovechan de los pecados no confesados para hacernos fracasar, o de las situaciones, o de las 3 situaciones que les comenté, para hacernos fracasar. Por eso, o para eso, el Espíritu Santo nos dejó instrucciones por medio, de, en primer lugar, de Salomón, y en segundo lugar, del apóstol Pablo, para que forjemos un carácter y superemos la carne. Jesús creó la iglesia para que viviéramos, para que venciéramos al mundo. Podemos confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos para que los demonios no tomen ventaja. Además, Dios nos dio poder para expulsarnos de nuestro entorno. Tenemos las herramientas para vencer esto, y tenemos el autojuicio para no ser ocasión de tropiezo al hermano. Amén. Cumplir el ministerio vemos que es duro, porque hoy les muestro un nuevo enemigo. No eran 3, son 4. Sí. Me parece muy interesante lo que usted dice, que a veces los enemigos están en la misma congregación. ¿Será que en la congregación nos llenamos de religiosidad? De religiosidad. Y cuando vemos, digamos, que un hermano ha caído, lo demás, tendemos más bien a pisotearlo y a hacerlo ley. Sí. El problema es que cuando alguien está caído o hace algo, aquí somos buenos, excelentes, para ver eso, juzgar y actuar, pero no para restaurar. Entonces, sí es muy... Se los digo porque yo soy el primero en esa lista. Ahora, No les estoy diciendo que... No, yo he sido tropiezo. Y yo creo que eso el Espíritu Santo me habló ayer, porque nunca he querido decir eso porque me siento mal diciendo, pero es momento de decirlo porque estamos viendo las últimas palabras del apóstol Pablo, y es algo que Pablo siempre en sus cartas dice. Recuerda que cuando Pablo se está despidiendo, tal y tal hermano me abandonaron, tal y tal hermano me abandonaron, solo tal hermano me consoló. Y en Corintio, sí, una pregunta. claro, ¿Una persona religiosa es una persona cristiana nacida de nuevo? claro que Porque sí. lo podríamos estar engañando, ¿verdad? Ah, sí. Los de Corinto eran muy religiosos. Es que veamos la cuestión. A veces, por el afán de cumplir, somos religiosos y no vemos todo. Y atacamos, como los hermanos de Corinto. Dame un segundo. Porque los hermanos de Corinto, por el afán de cumplir el ministerio, decían que Pablo no servía. ¿Se explica la idea? Sí, tal vez un aporte. La Biblia dice que el maligno no nos toca, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que llama muchas veces de que seamos seducidos o de que tengamos prácticas demoníacas? Porque un cristiano puede tener prácticas demoníacas, que sea cristiano. Bueno, yo creo que Pedro lo habla en 2 Pedro 2:14, leo para ustedes. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se hacen de pecar, seducen a las almas inconstantes. La palabra de alma inconstante habla de una persona de doble alma. Cualquiera de nosotros que confía en Dios hoy y mañana no, o que tiene deficiencias de carácter en cuanto a la fidelidad o otras cosas, puede ser una persona inconstante. Entonces, según Pedro, cuando uno tiene corazón inconstante, los demonios, a través de otras personas, nos ponen celos en la cual nosotros caemos y somos seducidos. Y usted puede ver la lista de cosas que podemos ser seducidos. Entonces, según Pedro y basado en lo que acabas de hablar, hay que tener mucho cuidado con el doble ánimo. Recordemos que Santiago también habla que una persona de doble ánimo no recibe nada del Señor. Ese nada es ni protección. Y 5:37 de Mateo, pueden leerlo, dice que vuestro sí sea sí, vuestro no
Queda clara la situación. Herir a una persona es lo más fácil que hay en el mundo, porque todos somos una cabeza diferente, ¿verdad? Por eso el ministerio es algo complicado, en el que debemos tener cuidado de herir a un hermano, porque como les dije al principio, en el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús. ¿Ven? La iglesia está para que nos ayudemos a soportar este peregrinaje hasta que Jesucristo venga. No sabemos cuándo va a venir, por eso debemos acompañarnos. El cumplir el ministerio es algo duro, pero la vida cristiana es cumplir el ministerio. Y cumplir el ministerio, eso es vida cristiana. La vida cristiana es cumplir el ministerio. Lo importante es la acción de testificar. Versos 7 y 8 dice, vamos a ver rapidísimamente, versos 7 y 8, el espíritu que es donde Dios no quiere que temamos a la gente. ¿Qué es lo que dice ahí? El espíritu de Dios, el espíritu que es donde Dios no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Así que no te avergüences de hablar de nuestro Señor ni de mí, que estoy preso por la causa de Cristo. Al contrario, debes ser capaz de sufrir por el Evangelio, pues Dios te dará fuerza. La lucha, al fin y al cabo, se trata de testificar en primer lugar la salvación que da Jesucristo y la esperanza que nos aguarda. Asimismo, todas las cosas que nos aguardan como cristianos. Esta lucha de testificar, Pablo nos dice que nos dio el poder y la fortaleza, amor y dominio propio para vencer. Además, en el cumplir el ministerio no hay que temer. Para poder cumplir no hay que tener miedo, más bien ser valientes, porque Jesucristo es más poderoso que todo y Él es quien nos ayuda. Recordemos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cumplir el ministerio básicamente es abrir la boquita y hablarle a la gente. Cumplir el ministerio es algo muy difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hablarle a las personas que están afuera para que vengan a la iglesia, acepten a Jesucristo y sirvan. Y hay que hablarle a los que ya están en la iglesia y aceptaron a Jesucristo para que sigan sirviendo. Debemos contarle a otras personas lo que Cristo hizo por nosotros y a los de la iglesia lo que Cristo les ha prometido y aliviar el dolor de vivir en este mundo. En este momento debemos reconciliar a la gente con Dios y a los que se reconciliaron, ayudar a reconciliar a otros y aliviar su dolor de vivir en este mundo, porque este mundo es malo. Trust me. Hermanos, la vida de un cristiano trata de cumplir el llamamiento santo que Dios nos hizo, el cual es una lucha contra grandes gigantes. Por eso debemos ayudarnos y no pisotearnos. Amén. Debemos ayudarnos y no pisotearnos, porque esta lucha es dura, es difícil. Cumplir o no cumplir, esa es la cuestión. Amén. Amén. No sé si hay alguna duda. Pero ya, ¿no? Bien. Douglas, una pregunta. ¿Qué pasa si alguien no cumple el ministerio? ¿Qué pierde? Bueno, recordemos que les hablé de 3 cosas: pago, beneficios y estatus. Pierde esas 3 cosas. Beneficios como cuáles: la protección que Dios le da a la iglesia en este mundo de los demonios. Pagos como cuáles: los que en el milenio y después del milenio nos va a dar Jesús. Eso ya ustedes lo saben. Y el que no lo sepa, con mucho gusto al final puede preguntarme.
¿Estatus como cuáles? Bien, somos iglesia, correcto. Somos sacerdotes, reyes y profetas, sí, pero eso tiene una condición, que usted ejerza el ministerio. O me va a decir que usted llega a un trabajo y simplemente porque es muy bonito le va a dar un puesto de gerente. No, casi siempre los gerentes les dan el puesto porque han demostrado serlo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Claro. Bueno, pero el ejemplo aplica porque Jesús sí es justo. Amén. Jesús, que es justo, recuerden qué significa justo. Justo es darle a cada quien lo que merece. Como dice Pablo, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Dios nos va a dar a cada quien lo que merecemos. También es misericordioso, por eso nos salvó. Es misericordioso, por eso nos salvó. Pero es justo, por eso nos va a dar lo que merecemos. Right? Bien. Recuerde, cumplir el ministerio. Formas muy fáciles de no cumplir. Bueno, primero, no sirviendo. Segundo, dejándose vencer por los enemigos. Y no negándose y toda la cuestión. Y bien, si no queda ninguna duda, creo que... Sí, yo. Una de las personas, digamos, de la Biblia que no cumplió el ministerio, como siento yo que Dios tal vez lo tenía a él, era Sansón, ¿eh? Sí. O sea, y él realmente, pues, o sea, creo yo que, digamos, una de las consecuencias de no cumplir el ministerio es que usted va a llegar a la presencia de Dios con vergüenza, digamos. Claro. Digamos, como muy orgulloso de su trabajo, que fue. Sansón tuvo un lapsus en el cual él no cumplió su ministerio, ¿verdad? Porque se dejó llevar por su carne y por tentaciones, y él dejó de cumplir su ministerio. Al final, él pidió misericordia y Dios lo dejó terminar. Hizo grandes cosas al final. Pero, hermanos, aquí recordemos lo siguiente, que es algo que todos sabemos, porque se nos dice desde pequeños, por las buenas o por las malas. Bien. Padre, le damos gracias por su palabra y por las últimas palabras del apóstol Pablo, Señor, que nos dicen que debemos cumplir nuestro ministerio. Le damos gracias, Señor, porque en su palabra encontramos consuelo y edificación. Le rogamos que bendiga el resto del culto en el nombre de Jesús. Amén.